Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente muchos han oído hablar de él por su rendimiento en el fútbol argentino, más específicamente en Talleres de Córdoba a lo largo de este 2023, es Ramón Sosa, mediocampista ofensivo paraguayo, y vamos a hablar de las chances que tiene de ser refuerzo de River de cara al año que viene. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente de Sosa? Porque es un futbolista que interesa mucho en el cuerpo técnico de Martín de Michelis y sobre todo por sus cualidades y virtudes es la clase de jugador que estaría buscando el más grande, sobre todo de mitad de cancha para adelante, porque todos sabemos que de mitad de cancha para atrás River necesita un lateral derecho, necesita un defensor central, pero el equipo debe reforzarse de buena forma de cara a lo que va a ser el año que viene. Y Ramón Sosa reúne ciertas características, sobre todo para el DT del más grande Martín de Michelis, para ser un jugador a ser contratado con vistas al 2024. Vamos a estar contándoles todos los detalles. Está claro que nunca es fácil negociar con la dirigencia de Talleres, pero se podría estar dando también un trueque bastante especial entre algunos jugadores de River y este futbolista de Talleres, como para que la negociación se torne un poco más sencilla. Empecemos. Vamos a comenzar dando los datos básicos de Ramón Sosa, porque seguramente muchos no lo hayan seguido tan de cerca, a pesar de que, por ejemplo, en los partidos contra River fue siempre una de las figuras del elenco cordobés. Sosa tiene 24 años, se desempeña más que nada como mediocampista ofensivo o extremo por alguno de los dos costados o segunda punta por detrás del centro delantero. Es un jugador que acá en Argentina se dio a conocer cuando llegó a Gimnasia de La Plata a inicios del 2022, luego de una buena temporada en Olimpia de Paraguay y después de un rendimiento con altibajos, es cierto, pero al fin y a cuentas de buen nivel en el Lobo, terminó siendo adquirido por Talleres de Córdoba en alrededor de $3,5 millones. Un futbolista que quizás parecía caro, pero que en definitiva ha terminado rindiéndole a un conjunto de Córdoba que va a disputar torneos internacionales en el 2024, y ese es uno de los puntos que claramente complicaría la posibilidad de contratarlo. Ramón Sosa es un jugador de los que River está buscando. Hoy por hoy en el plantel del más grande, el único encarador, el único futbolista que puede sacar su nombre de encima es Ezequiel Barco. Esto dejando de lado a los juveniles que podrían realizar la pretemporada con River y que también reúnen estas características, como son los casos del Diablito Echeverri, de Agustín Ruberto y otros jugadores que la rompieron en el Mundial Sub-17. Pero hablando específicamente ya de jugadores que tienen un rodaje importante en primera, en el resto del plantel de River no hay esa clase de atacantes que puedan sacarse un hombre de encima y rematar a portería como para generar situaciones de gol de manera efectiva y rápida. Ramón Sosa es un jugador que además ha estado a la altura en un equipo importante como Talleres, que si bien no es de los grandes del fútbol argentino, ha sido por ejemplo el que ha peleado con River hasta el final la liga profesional en la primera parte del año y ha tenido un nivel sostenido. Y vuelvo a marcar esto porque River estaría contratando, en caso de que se pueda realizar una negociación, ahora voy a dar todos los detalles en relación a esto, un futbolista el cual tiene un presente muy bueno. De hecho, gracias a su nivel en Talleres, fue convocado a la selección paraguaya y ha sido titular en algunos partidos correspondientes al inicio de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se va a llevar a cabo en el 2026 y donde Sosa planea estar con el combinado guaraní si es que logra clasificarse. Por el momento Paraguay está en el 7º lugar de 10 países y estaría jugando la repesca contra alguna nación de otra confederación. Pero volviendo a la posibilidad de que Sosa sea refuerzo de River, nunca es fácil negociar con la dirigencia de Talleres de Córdoba. En su momento River fue a buscar a Diego Baloyes y Andrés Fassi, sobre todo el presidente de la entidad cordobesa, puso muchísimas trabas, aunque hubo algunas puertas como para que pudiera llevarse a cabo la negociación. Sin embargo, está claro que los métodos que pretendía Talleres no eran los que River quería y por eso terminó todo cayendo. A
mediados de este año el más grande también preguntó por Rodrigo Garro, otra de las figuras del elenco cordobés, y pasó algo parecido. Quizás en ese entonces era mucho el dinero que pretendía Talleres y River no estaba dispuesto a hacer una gran inversión. A principios de este año, cuando el Millonario compró a Enzo Díaz, lo pudo adquirir más que nada por la presión del propio futbolista, por lo que esto último será clave a la hora de saber si Ramón Sosa puede o no convertirse en refuerzo del Millonario. Y en lo que respecta a una posible negociación, siempre hay jugadores de River que interesan en los demás equipos del fútbol argentino, más allá de que no sean quizás los jugadores más importantes del plantel. De hecho, como ejemplo, cuando River fue a buscar a Baloyes a mediados del 2022, Talleres estaba a punto de quedar eliminado con Vélez de la Copa Libertadores. El elenco cordobés llegó a una instancia más porque el conjunto de Liniers lo eliminó en cuarto, mientras que previamente había dejado afuera a River octavos, pero River quería a Baloyes aún así sin disputar competencias internacionales porque creía que era un jugador que a futuro le podía dar mucho rédito. En ese momento, como el dinero que pretendía Talleres era mucho, era algo así como alrededor de 8 millones de dólares, lo que hicieron desde el más grande fue proponer el trueque por algunos futbolistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el elenco de Núñez pone a disposición a algunos jugadores como para que el monto final por Baloyes disminuya y que River lo pueda terminar pagando quizás a mitad de precio de lo que pretendía la dirigencia de Talleres. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces? Que obviamente los nombres que pretendía ofrecer River no eran los mismos que los que quería Talleres. En aquel entonces Andrés Fassi llegó a pedir porcentajes de los pases de Agustín Palavecino y de Bruno Zuculini, que en ese entonces eran jugadores que tenían un nivel un tanto más destacado que el que tienen hoy. La realidad es que parecería ser que hoy no son tan importantes para De Michelis, pero en ese momento para Gallardo eran futbolistas que, si bien no rompían el molde porque nunca lo hicieron, por lo menos eran parte del plantel. Mientras que River lo que quería ofrecer era el resto del porcentaje de Federico Girotti, ya que Talleres no le había comprado la totalidad de la ficha, y algún juvenil como los casos de Elías López, Tomás Castro Ponce y otros futbolistas que River terminó pasando a préstamo en estos últimos mercados porque el entrenador actual no los iba a tener en cuenta. Debido a que no había ninguna coincidencia en los nombres que Talleres pedía y que River ofrecía, está claro que la negociación se cayó. En este entonces no sabemos exactamente cuánto pediría Talleres por Ramón Sosa, teniendo en cuenta que es un jugador que todavía es joven, que es un futbolista de selección y que Talleres lo pagó un poco más de 3,5 millones de dólares. La realidad es que no sería barato. Uno estimaría que el elenco de Córdoba pediría alrededor de entre 6 y 7 millones de la moneda estadounidense para desprenderse de un futbolista que hoy por hoy es titular. ¿Qué jugadores del plantel de River podrían pasar a préstamo como para entrar en una hipotética negociación con la T? Hay muchos jugadores que claramente son suplentes. El hecho de que Palavecino y Zuculini, que son los dos que había pedido Fassi en su momento, hoy prácticamente no jueguen, son una posibilidad. Si bien el mediocampista central, por lo menos cuando estoy grabando este video, todavía debe renovar su contrato porque el 31 de diciembre acaba su vínculo con el más grande. Hay algunos otros jugadores que no están teniendo muchos minutos y que también podrían pasar a préstamos, como es el caso de Marcelo Andrés Herrera, que ha sonado como para hacer refuerzo de defensa y justicia también en un hipotético trueque con algunos jugadores del Halcón. La posibilidad está, es cierto que no se ha dado en muchas oportunidades. El único trueque que River hizo en estos últimos años fue que cuando compró a Alex Vigo, a Colón de Santa Fe, envió a préstamo a Cristian Ferreira. Después la realidad es que todas estas negociaciones no terminan llegando a buen puerto porque obviamente los clubes vendedores siempre prefieren dinero. Sosa ha sido además también uno de los jugadores que el público paraguayo más ha pedido para formar parte de la selección en estos últimos meses. La realidad es que el arranque del conjunto guaraní en las eliminatorias sudamericanas ha sido más negativo que positivo. Ya de por sí perdieron al entrenador que había arrancado el proceso eliminatorio. El ex de Ceneice, Guillermo Barros Esqueloto, había sido el director técnico en las primeras 2 jornadas, en el empate en condición de local contra Perú y en la derrota por la mínima visitando a Venezuela. Posteriormente llegó Daniel Garnero,
que puso a Sosa de titular. De hecho, el jugador tuvo la más clara en la tercera jornada frente a Argentina en el Estadio Monumental. Terminó siendo victoria del albiceleste por 1-0, pero aún así Sosa terminó siendo de lo mejor. Fue en esta fecha FIFA de octubre cuando Sosa se lesionó y a partir de ahí no volvió a tener tanta continuidad en este 2023. Sin embargo, jugó con Talleres en estos últimos partidos, a pesar de que la T ya no tiene posibilidades de ganar la Copa Liga Profesional porque quedó eliminado en la fase de grupos. Aún así está la expectativa de saber qué es lo que puede llegar a pasar con la Copa Liga Profesional, porque podría ser el equipo que defina con River el trofeo de campeones. Para eso el más grande debe ganar la Copa Liga Profesional y en ese caso Talleres de Córdoba estará jugando un desempate contra el subcampeón de la Copa Liga Profesional por haber sido el campeón de la liga en el primer semestre, y el ganador de ese desempate jugará contra el Millonario la final por el trofeo de campeones el 22 de diciembre, casi con seguridad en el Estadio Único de Santiago del Estero. Por eso mismo, a lo mejor el año para Sosa todavía no ha terminado. Es un futbolista que sabe que en las próximas temporadas va a seguir jugando con la selección paraguaya y es por eso que quiere mantener el máximo nivel competitivo. El hecho de que la T juegue competiciones internacionales podría hacer que se quede allí. Sin embargo, también dependerá mucho de la presión que ejerza cualquier equipo que quiera ir a buscarlo. River lo quiere, pero tampoco estaría dispuesto a poner tanto dinero sabiendo que tiene que reforzar otros sectores en el campo de juego que inclusive tendrían un poco más de prioridad que el lugar que hoy por hoy ocuparía Sosa. La realidad es que River tiene jugadores no parecidos, como dije, porque las cualidades que tiene Sosa únicamente, por lo menos en el plantel del más grande, para mí las tiene únicamente Ezequiel Barco y quizás el Diablito Echeverri, siendo muchísimo más joven, pero obviamente River puede armar un 11 titular sin Sosa. Ahora River hoy no está pudiendo armar un 11 titular con un lateral derecho, por eso mismo debe ser prioridad antes que ir en búsqueda de un atacante. Además hay que tener en cuenta que Sosa ocupa cupo de extranjero por ser paraguayo y por todavía no haber estado los 3 años requeridos trabajando en Argentino. Lleva 2, uno en Gimnasia y uno en Talleres, pero eso es algo que seguramente se podrá arreglar con el correr del tiempo en caso de que se convierta en refuerzo de River. Repito, al que le gusta mucho esa de Michelis. Después habrá que ver qué es lo que opina la dirigencia, sobre todo desde el lado de la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli, que es quien en definitiva termina decidiendo qué jugadores se incorporan o no, dependiendo de la inversión económica que hay que hacer por ellos y también dependiendo de qué necesita River para terminar de armar el plantel. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a la posible llegada de Ramón Sosa, está claro que en este 2023 ha sido de los mejores jugadores ofensivos del fútbol argentino. Talleres en general se destaca por tener esta clase de jugadores. Lo tuvo a Diego Baloyes por todo el año pasado y en este 2023 Rodrigo Garro y Ramón Sosa han sido artífices en ser futbolistas que, sobre todo en el 1 contra 1 contra los defensores rivales, han estado muy por encima de la media del resto de los regateadores ofensivos que hay en el fútbol argentino. Yo creo que como ya River incorporó a Barco, definitivamente utilizó la opción de compra de $7 millones, la realidad es que primero debe reforzar otros lugares. Hay que tener en cuenta que el hecho de traer a Sosa taparía un poco al Diablito Echeverri. Si De Michelis le termina dando más lugar a un refuerzo que puede ser bueno o malo, porque Sosa es un jugador destacado, pero no sabemos cómo rendiría en River, pero termina tapando a un juvenil que sabemos que tiene muchas condiciones, obviamente eso no sería positivo. Ahora, si el DT puede hacer que los dos jueguen al mismo nivel, está claro que Sosa podría ser una buena incorporación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.